Este sistema de losa se usa después de que con la losa maciza se obtienen espesores muy grandes, sobre todo para cubrir grandes luces. Se considera en la práctica que el espesor de una losa maciza debería ser de menos de 20 centímetros por su peso. No hay norma. Si algún diseñador lo quiere tomar de más, lo puede hacer. ¿Listo? Pero es una losa bastante pesada y sobre todo para condiciones sísmicas. Entonces, cuando tenemos espesores de más de esa longitud, quiere decir que, de más de ese espesor, perdón, quiere decir que se recomendaría pasar a una losa aligerada. El sistema de losa aligerada lo había presentado ayer que di la introducción, retomémoslo. Se conforma de una loseta compresión que tiene espesores que van desde mínimo 4 centímetros. Depende del aligerante que se use. Y esa loseta se apoya sobre unos nervios o viguetas de la losa aligerada. La separación de esos nervios usualmente es constante. Muy bien, entonces estas separaciones son pequeñas y esa separación máxima pues depende de la altura de la viga, pero tenemos máximo, y eso que no he diseñado con esa condición, entre 1,20 a unos 50 metros. En realidad pueden ser mucho menores. ¿Listo? Depende de la altura del nervio. Ya vamos a ver las condiciones para dimensionar. La altura de la losa se considera desde el nivel de la loseta compresión hasta los nervios. Y entonces decíamos que todo este elemento, incluyendo el espesor de la loseta, se diseña como el nervio de la losa aligerada. Muy bien, se utiliza un aligerante, que hay distintos materiales usados como aligerante. Usualmente así se usa icopor o se use PVC, que ya es como para dar el acabado. Se necesita al menos la formaleta en madera, pues para darle la forma a la misma losa. La loseta compresión puede ser apoyada en todos sus extremos, como esta parte central. Aquí está apoyada en todos sus extremos, o también se puede diseñar en voladizo. ¿Listo? Pues igual si se diseña en voladizo hay que considerar la deflexión para un elemento que es bien pequeño de 4 centímetros. Personalmente no me gusta dejar este elemento en voladizo, siempre busco que quede apoyado. Es un espesor muy pequeño para dejarlo en voladizo, pero no significa que no se pueda hacer de esa manera. Aquí hay un esquema entonces de modelos de losa. Esta sería la losa aligerada en una dirección.
Listo, arriba tenemos la loseta y abajo los nervios. El aligerante listo, y se le da un acabado acá, un mortero, que es acabado, no es estructural. Mortero como acabado. Un repello. Y este es el aligerante. Muy bien, esa sería una losa en una dirección. Y cuando tenemos grandes luces, se puede disponer la losa a trabajar en dos direcciones. ¿Listo? Y sería, como vemos, la parte inferior de la losa, viguetas en las dos direcciones. Estas viguetas serían, por ejemplo, en la dirección X, pero adicional tenemos viguetas en la otra dirección. Hay flujo de carga en las dos direcciones. En cambio, en la losa en una dirección tendríamos el flujo de carga solamente en la dirección en la que va el nervio. ¿Listo? Entonces la dirección de trabajo coincide con la dirección o con la longitud del nervio. Algunas ventajas de tener una losa aligerada respecto a una losa maciza, aparte de ser más liviana, la aligerada, cuando tengo espesores mucho más grandes, mayores, normalmente a 30 centímetros, 25 a 20 centímetros, pues para dejarle la condición respecto a la comparación inicial con la maciza. Ya sabemos que a las estructuras hay que dotarlas de instalaciones eléctricas, hidráulicas. Lo recomendable para la losa maciza sería que esas instalaciones las dejen por debajo, por ejemplo, suspendidas, y luego le colocan un cielo raso. ¿Listo? Pero eso no es lo que usualmente hacen. Lo que hacen en obra es venir y perforar la losa. Así que en ese momento la losa aligerada aporta una condición en la que las instalaciones se pueden hacer en estos vacíos donde queda el casetón. Y pues no se afecta desde ningún punto de vista el comportamiento estructural del elemento. Muy bien, entonces miremos en qué va a consistir el diseño de la losa aligerada. Para hablar de diseñar una losa aligerada, vamos a diseñar los dos elementos que la componen. La loseta a compresión y vamos a diseñar el nervio o vigueta. Y en ese diseño vamos a considerar lo que ya hemos visto, un diseño por flexión MU menor o igual que la capacidad
para la loseta con presión, y la loseta con presión no es más que una losa maciza de espesor pequeño. Y ya vimos cómo se diseñaba la losa maciza. Entonces, para esa losa maciza, en términos de cortante, buscamos que el cortante debe ser menor o igual que solamente la capacidad del concreto. No le colocamos estribos. El nervio, si lo diseñamos para colocarle estribos, y el diseño a flexión igual, MU menor que la capacidad y B sub U menor o igual que la capacidad nominal, lo que aporta el cortante más lo que aporta el acero de refuerzo. Hay que tener en cuenta, ya vamos a ver las dimensiones del nervio, y es que el nervio usualmente tiene un espesor muy pequeño o un ancho pequeño. Depende de su dimensión, hay que ver si es viable colocar estribo o no es viable, pues manejando las condiciones de recubrimiento. Si le podemos colocar un estribo, va a ser un estribo cerrado, y entonces en ese estribo el área cortante es 2 veces el área del estribo, porque tenemos dos ramales. Pero si ese espesor tan pequeño no me permite generar ese estribo, me quedaría el concreto o no me quedaría espacio para vaciar el concreto. Se usan usualmente ganchos en lugar de estribos. Y los ganchos se disponen de esta manera en S. Entonces, cuando usamos un gancho, tenemos que considerar que solo tenemos un área para bajar ese cortante a través de ese gancho. O sea que el área cortante sería solamente una vez el área del estribo. El área del estribo, no el área del gancho. Eso es lo que hay que tener en cuenta para el diseño de los dos elementos. Miremos ahora los requisitos que plantea la NSR 10 para este tipo de losas. Vamos a ver todo el predimensionamiento que presenta la losa para estos elementos. Del C8 13.2 tenemos el ancho de los nervios. Me define condiciones para nervios trapezoidales y nervios rectangulares.
Muy bien, entonces cuando diseñamos la losa con nervios trapezoidales se tienen las siguientes limitaciones. El ancho menor tiene que ser mayor o igual a 60 centímetros. El ancho mayor, 60 centímetros, 60 milímetros, 6 centímetros. 6 centímetros. Y el ancho mayor, mayor o igual a 10 centímetros. Y un ancho intermedio, mayor o igual a 8 centímetros. De esa manera se limita la geometría del nervio y su correspondiente altura, que va a estar en función de ese ancho suministrado. El ancho BW va a ser siempre el inferior, BW, y se establece que su altura debe ser menor o igual que 5 veces BW. El ancho menor del nervio. Y cuando tenemos nervios rectangulares, simplemente me da una especificación mínima para el ancho del nervio. Se establece que este ancho BW debe ser mayor o igual a 10 centímetros. Y la altura, sin considerar la losa, la altura de solo el nervio, debe ser menor que 5 veces BW. Esas son las especificaciones respecto a las dimensiones de los nervios de una losa aligerada. Miremos el C8, 13, 3, me indica la separación de los nervios. Se indica que va a haber una relación entre la separación del nervio y la altura de la losa. La separación medida centro a centro. H es la altura
total de mi losa aligerada. Se dan especificaciones para losa en una dirección y losa en dos direcciones. Para la losa en una dirección, se tiene que la separación máxima, coloquémosle aquí S máximo, es igual al mínimo valor entre 2.5 veces la altura o 1,20 metros. Y si la losa es en dos direcciones, la separación máxima va a ser igual al mínimo valor entre 3.5 veces la altura y 1.50 metros. Así que entre más separados coloque los nervios, esta altura va a aumentar. Miremos otro requisito. El C813-5. Aquí me va a presentar el espesor de la loseta a compresión, que vamos a llamar H sub F. Ese espesor de la loseta va a ser función de la luz libre entre nervios y del tipo de aligerante. Entonces, cuando tenemos aligerantes de arcilla, o sea, el ladrillo, o concreto, con F'C mayor o igual al F'C del nervio, o sea, un concreto de la misma calidad, prácticamente no estamos aligerando la losa.
del nervio, ese espesor H sub F tiene que ser mayor o igual a 4.5 centímetros o a la luz libre entre 20. Y en otros casos, o sea, otros tipos de aligerantes, más livianos, ahí no tendríamos un aligerante liviano, pero pues no es liviano, pero es rígido. ¿Listo? Colocar concreto o ladrillo sería un aligerante rígido. En otros casos, si colocamos madera, icopor, geotextil, este espesor debe ser como mínimo 5 centímetros o la luz libre, creo que igual entre 20, a la luz libre entre 12. Muy bien, esos serían los requisitos para dimensionar los elementos de la losa aligerada, tanto los nervios como la loseta con presión. Finalmente, un último requisito tiene que ver con la necesidad de colocar riostras. Está dado en C8, 13, 3, 1. Va a ser riostras en losas en una dirección. La riostra no es un elemento estructural de la losa aligerada. La función de la riostra es simplemente rigidizar o arriostrar. No aporta a la resistencia de la losa. Su función es rigidizar nervios muy largos, evitando el pandeo. Usualmente se construyen con el mismo espesor del nervio, o menor si quieren, pero por facilidad constructiva es recomendable el mismo espesor. Y eso sí, la misma altura del nervio. No puede ser mayor, podría ser menor, sí, pero como su función es rigidizar el nervio, tiene que ser tan rígido como el mismo nervio. Así que no vale la pena colocarle una riostra más pequeña para rigidizar un elemento más grande. Miremos en esta imagen que está acá.
Ahí tenemos una losa que tiene viguetas solamente en una dirección. Así que digamos que esta vigueta se hizo un corte, o sea que esa losa es mucho más larga. Así que yo tendría la necesidad de construir una riostra. Entonces la riostra se construiría aquí entre nervio y nervio. Vista hacia allá, sería como un elemento aquí así. Lo que va a hacer esa riostra es dividir los nervios. Digamos que estas sean las vigas de un sistema. Aquí dibujo una columna, columna. Muy bien. Y vamos a colocar viguetas en esta dirección. Y aquí digamos que tengo dimensiones. Aquí tengo 4 metros. Y aquí 10 metros. Y estos vendrían siendo los nervios. Recuerden que la losa trabaja en el sentido en que van los nervios. Aquí estaría trabajando en este sentido. En este numeral se establece que la longitud máxima sin riostras es el mínimo valor entre 10 veces el espesor de la losa o 4 metros. ¿Listo? Sin ver el espesor de la losa, aquí es evidente que necesito una riostra en estos 10 metros. Digamos que el espesor de la losa sea de 30 centímetros. ¿Listo? El espesor de la losa es 30 centímetros, entonces tendría como longitud máxima sin riostras 10 por 0.3 o 4 metros. Aquí me daría entonces 3 metros o 4 metros, por lo tanto la longitud máxima es el mínimo valor, sería 3 metros. Para este ejemplo. De ahí que necesitaría riostras en los dos vanos de esa losa. 4 metros está superando la longitud máxima y 10 metros está superando la longitud máxima. Entonces en el primer vano tendría que colocar una riostra, se colocan en la mitad. ¿Listo? Voy a hacerla más pequeña y a dibujarla por tramos. Riostra, riostra. El que va continuo es el nervio,
¿listo? La riostra se funde después del nervio. Se puede fundir igual, pero el acero del nervio va continuo. Justo en la mitad, o sea, aquí tenemos 2 metros y 2 metros. Y en los 10 metros, pues no me basta con colocar una en la mitad, porque quedaría una longitud de 5 metros. Entonces necesito 2 riostras a 10 tercios. ¿Eso me da cuánto? 3,33, ¿no? Se pasa un poquito, entonces 4, ¿no? La otra quedaría en la mitad. Y me quedaría a 2,5. Dos 5 metros. Así que los elementos que estoy viendo ahí en rojo son riostras, no quiere decir que la losa esté trabajando en las dos direcciones. Son elementos que solamente están rigidizando el sistema. ¿Listo? Vamos entonces a hacer el ejercicio para un diseño con losa aligerada. Vamos a tomar la misma losa que hicimos en la clase de ayer. ¿Me recuerdan las dimensiones para la losa maciza de ayer? Muy bien, entonces ese sería el mismo modelo de la losa maciza que hicimos ayer, pero ahora la vamos a analizar como losa aligerada. No tenemos ningún dato y así es el diseño. Hay que empezar haciendo un predimensionamiento de los elementos de la losa aligerada. Ese predimensionamiento es para comenzar. Usualmente uno va a comenzar por las dimensiones menores. Sin embargo, no significa que después no exista la necesidad de aumentar esas dimensiones. ¿Listo? Es para saber con qué dato puedo comenzar. Esta es una losa especial porque está soportando este peso que es grande, que es el peso de un tanque. ¿Listo? Entonces posiblemente esas dimensiones mínimas que nos dan aquí quizás se queden corticas, sobre todo después para resistencias. En deflexiones quizás no. Aunque si le metiéramos sería algo interesante ver la deflexión con esta carga del fluido del tanque. Quizás las deflexiones, usando esa altura mínima de control de deflexiones, también quede pues subdiseñada. Es una losa especial. Muy bien, entonces comencemos. Teníamos requisitos definidos previamente de espesor mínimo y altura mínima. El objetivo es dimensionarla. Voy a comenzar por el espesor mínimo. Como los nervios los voy a proponer rectangulares, pues me decía que el espesor, el ancho mínimo era mayor o igual a 10 centímetros, ¿no? Entonces voy a tomar la mínima dimensión, comenzar por dimensiones mínimas. Entonces BW, lo mínimo, 10 centímetros.
Con eso vamos a dimensionar el resto. De una vez también podemos definir el espesor de la loseta H sub F, que según el aligerante, que es madera más icopor, pues sería el segundo caso, o sea, no es ni arcilla y no es concreto. Entonces tendría que H sub F es la menor entre 5 centímetros o entre la luz libre entre 12. Necesito definir la luz libre. ¿Listo? O sea, necesito definir la separación de esa losa. Muy bien. Por acá puedo establecer con eso entonces si tomo de el espesor de la losa, de la loseta compresión H sub F, tomo el menor valor, tomo el menor valor de referencia aquí, 5 centímetros, entonces puedo definir la luz libre como 12 veces ese espesor y me daría 60, ¿no? 60 centímetros, tomando como referencia ese espesor de la loseta compresión. Entonces aquí podría definir ya una luz libre de 60 centímetros. También definí que el ancho mínimo era de 10 centímetros. Diez centímetros por aquí y 10 centímetros por aquí. Listo, tomando como referencia H sub F igual a 5 centímetros. Muy bien. Con esta geometría, pues ya sé que la separación centro a centro sería de 70 centímetros. Muy bien, entonces si la separación es igual a 70 centímetros, recordemos que la separación máxima estaba asociada a, creo que si era en una dirección o en dos direcciones, ¿no? Y tenemos en una dirección es 2.5 veces el espesor o 1,20 metros. O sea que tomando la separación de 70 centímetros que he definido, puedo establecer entonces que la altura mínima debería ser de 60 o la separación entre 2.5, es decir, de 70 centímetros entre 2.5. Y esto me da 28 centímetros. Sería lo mínimo. ¿Listo? Voy a redondearla a 30 centímetros.
¿Listo? Esa sería una forma de iniciar el predimensionamiento de esa losa. O sea que me queda con altura de 30 centímetros. La losa maciza de ayer quedó de 20 centímetros, ¿no? Muy bien. Miremos ahora la necesidad de colocar o no riostras. La longitud máxima sin riostras era de 10 veces el espesor o 4 metros. O sea que tendríamos 10 por la altura que estoy indicando de 30, tendría 3 metros de longitud máxima. Y tengo un vano de 3 metros, aquí no necesito riostra, aquí sí necesito riostra. ¿Listo? O sea que tendría que colocar una riostra justo en la mitad. Muy bien. Las dimensiones de esa riostra se recomienda que tenga al menos el mismo espesor, que sea igual de rígida que el nervio, porque ya tiene que arriostrar el nervio. Podría ser más pequeña. Constructivamente hacerla más pequeña pues es como dejar una muelita en el sistema en general ya de la losa aligerada. Y sobre todo a los arquitectos pues esas muelitas no les gustan. Constructivamente no sé. Si implique algo adicional, creería que no. Digamos que podamos hacer la riostra de menos altura. Esto sería una opción. O sea que tenga h menor que la altura de la... en los puentes sí he visto que se hace de menos altura. Entonces constructivamente pues se puede hacer. La altura de la riostra menor que la altura de la losa. Pero nos queda este vacío acá abajo. Si se termina la parte inferior de la losa con un acabado, pues ese vacío no se ve, entonces arquitectónicamente no implica nada. Vamos a dejarla para este ejercicio igual, con la misma altura de la losa aligerada. Voy a bloquear esto. Voy a cerrar. Entonces la dejo de altura igual a la altura del nervio.
Esa riostra la vería de esta forma. Aquí vería la loseta a compresión, el nervio, hasta acá, y la riostra estaría entonces por aquí, viéndola con esta sección. Con un espesor que le vamos a colocar igual al del nervio de 10 centímetros. ¿Listo? Con eso quedan definidas las dimensiones de la losa. Muy bien. Miremos, antes de pasar al diseño, de iniciar el diseño, requisitos de control de deflexiones. En teoría va a cumplir, pero como les digo, hay una carga muy grande de fluido que si calculamos deflexiones quizás esté muy en el límite o no cumpla. Entonces se recomendaría en sí calcular deflexiones. Miremos solamente la altura mínima que presenta la NSR10. Es la misma que vimos para la losa, que era un apoyo continuo, lo más crítico. El modelo del nervio es 4 metros por aquí y 3 metros por aquí, lo mismo que hicimos con la losa maciza. Entonces, este es un apoyo continuo y para este caso es la longitud entre 20, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos ayer. Y me da 4 metros entre 20, un espesor mínimo de 0.20, que fue lo que le colocamos a la losa maciza. Obviamente estamos con un espesor de la aligerada igual a 30 centímetros, o sea que estaríamos ok en este caso. Pero recomiendo hacer el ejercicio de calcular deflexiones, considerando el peso del tanque. Y sé que en el cálculo de deflexiones no habla de considerar el peso del fluido, pero es que esta estructura va a tener como una carga permanente ese fluido. Así que es conveniente incluir el peso del fluido para el cálculo de deflexiones como parte de la carga muerta. Esto se puede hacer también para un modelo estáticamente determinado de dos apoyos y determinar con eso la deflexión. Sin embargo, se sabe que esta va a ser menor por su condición de apoyo. O sea, va a cumplir esa condición de 4 metros simplemente apoyado solamente en este nervio que está en el vacío. Ok, con eso ya pasemos a el diseño de la losa. Se recomienda siempre que el diseño se haga
desde el elemento superior que recibe las cargas hasta el elemento inferior que ya se apoya en el sistema estructural. El elemento superior que recibe las cargas es la loseta a compresión. Tenemos un espesor de 5 centímetros. No estoy dejando esa loseta en voladizo. Si vemos, acá la estoy colocando con apoyo. ¿Listo? La loseta iría en esta dirección y todas están apoyadas. Si alguna queda en voladizo hay que verificarla con las condiciones de voladizo. Dijimos que la altura total era de 30 centímetros. Y la separación era 70, ¿no? Muy bien, así podemos ver el primer elemento, que es la loseta. Tiene un espesor de 5 centímetros. Esa loseta no es otra cosa que una losa maciza de espesor pequeño. Y su modelo de trabajo es uno continuo con una separación de 70 centímetros. El modelo plano sería entonces analizar esa loseta simplemente apoyada, colocándole una carga uniformemente distribuida en toda su longitud. Y esa carga sería W sub, una carga mayorada. ¿Listo? El diagrama de momento entonces de esa losa aligerada sería continuo, momentos positivos y negativos, y simétrico, porque es la misma separación. Si le colocamos voladizo, pues aquí aparecería un momento de voladizo. Muy bien, si quisiéramos hacer ese modelo de esa manera, se podría hacer, pero para simplificar el cálculo, puedo tomar un modelo simplemente apoyado con una longitud de 70 centímetros y una carga uniformemente distribuida.
Este modelo me va a dar un diagrama de momentos donde el momento máximo está en la mitad y es igual a W sub U L al cuadrado entre 8, el que siempre conocemos. Lo que pasa es que este modelo no da un momento negativo que así aquí se presenta. Sin embargo, ayer les dije, y se puede verificar con el análisis, que este momento negativo va a ser menor que W sub L al cuadrado entre 8. O sea que yo puedo diseñar el acero negativo y el acero positivo con este momento y pues estar del lado de la seguridad. Y en 5 centímetros de espesor de la losa, recuerden que como es una losa maciza, ¿qué ancho tomamos? ¿Qué ancho? 1 metro de ancho con un espesor de 5 centímetros. En 5 centímetros no puedo colocar doble parrilla. ¿Listo? Hay que garantizar recubrimiento. Entonces, en realidad ese acero va a estar centrado y aquí sí se usa mucho la malla electrosoldada. Como ese acero está centrado, va a quedar con una misma capacidad para momento positivo y una misma capacidad para momento negativo. ¿Listo? Entonces se diseña con este W al cuadrado entre 8 y ya sabemos que va a tomar efectos positivos y negativos. ¿Eso lo entendemos? Muy bien, entonces el diseño lo vimos ayer. ¿Listo? Así que calculemos las cargas y ustedes complementan ese diseño. Se puede utilizar una malla electrosoldada o si no, lo calculamos con acero número 2, que es el más pequeño disponible en el acero de refuerzo. Entonces miremos las cargas en la loseta. Tendríamos el peso propio, que sería 24 kilonewton metro cúbico por, vamos a diseñar una loseta que tiene 1 metro de ancho y un espesor de 5 centímetros. Entonces por 0.05 y por 1 metro. 1.2 kilonewton por metro para el modelo lineal de la losa. Para la carga adicional muerta teníamos 0.7 kilonewton metro cuadrado por 1 metro de ancho aferente, entonces me queda 0.7 kilonewton metro. De ahí entonces que la carga muerta total sería igual a 1.90 kilonewton metro. La carga viva era de 1.8 kilonewton metro cuadrado por 1 metro, entonces me queda una carga viva de 1.8 kilonewton por metro. Y el peso del tanque considerado como fluido era de 24 kilonewton metro cuadrado por 1 metro, 24 kilonewton por metro. Con esas cargas puedo determinar mi carga W sub U, que habíamos visto eran dos posibles combinaciones, aunque si dominó para el diseño de la losa maciza la primera, que era 1.4, pues acá también. Entonces tenemos 1.4 veces D más F o 1.2 veces D más F más 1.6 L. De la primera, ¿cuánto da? $35.28, ¿sí? Usamos ya estas cargas. O no sé, puedo tener algún error.
1.4 por 1.9 más 24, ¿cuánto da? Antes es mejor. 36.26 kilonewton. ¿Sí? Y de esta sería 1.2 por 1.9 más 24 más 1.6 por 1.8. De ahí entonces que W sub U sería igual a 36.26 kilonewton por metro. Y con ese dato, para la viga, el modelo de la losa simplemente apoyado con esa carga W en toda su longitud, una longitud de 0.70, tendría que el momento máximo es W sub L al cuadrado entre 8, ¿de cuánto da? Y el cortante W sub por L entre 2. Muy bien, así que el diseño de la loseta, igual que la losa maciza, inicia verificando el espesor para resistir cortante. Entonces lo primero es establecer que B sub U debe ser menor o igual a phi B sub C. Si esto se cumple, el espesor es suficiente. Si no se cumple, hay que aumentar el espesor. Una vez verificado, se diseña el acero transversal, estableciendo que debe ser menor o igual, la solicitación menor o igual que la capacidad. Recomendación: usar barra número 2, que es la más cercana a la malla electrosoldada de 2 milímetros, que es la que les hagan colocar a esa losa aligerada. Recuerden cómo se está considerando la losa: un modelo de 1 metro, de ancho y un espesor de 5 centímetros. El acero se va a disponer centrado y el de distribución con el mismo diámetro. Entonces, este sería el AS principal, en azulito, el de retracción y temperatura. La profundidad efectiva la tomaríamos de 2.5 centímetros, la misma capacidad para momento negativo y positivo. Con ese acero, con esa disposición, nos aseguramos de que tome cualquier curvatura positiva o negativa. Muy bien. Ustedes por favor completan ese diseño, como se hizo con la losa maciza. Y ahora miremos la vigueta.
Ya diseñamos la loseta. Vamos ahora por la vigueta. La vigueta o el nervio. El diseño, pues esta sí es una viga, se hace igual que como vimos en las primeras unidades del curso. Entonces tenemos, discúlpenme, me traigo las dimensiones. Tenemos este nervio con una loseta que transmite o que tiene una longitud, un ancho aferente de 0.35 metros del lado derecho y 0.35 metros del lado izquierdo. O sea que el ancho total sería, o el ancho aferente total de 0.70 metros. Esa es la vigueta o el nervio. Hay dos opciones para diseñarla. Analizarla como una sección en T o analizarla como una sección rectangular. Las dos son válidas. Obviamente la sección en T tiene más capacidad que la sección rectangular. Entonces, si es como una sección en T, o sea, una sección en teoría no rectangular, habría que ver si se comporta como tal. Tendría dimensiones de ancho total 70 centímetros, altura del alma 5 centímetros, altura del patín, del patín 5 centímetros, altura del alma 25 centímetros y el ancho del patín de 10 centímetros. Muy bien. Y hay que hacerle dos análisis a este nervio. Uno sería para momento positivo. Si es para momento positivo, la curvatura está arriba, o sea que la loseta está con presión. Pero si es para momento negativo, la compresión está abajo. ¿Listo? O sea que arriba está tensionado, para momento negativo se comporta sí o sí como sección rectangular, porque se asume que lo de arriba está fisurado, incluyendo pues la loseta con presión. Entonces, esta sería como una sección no rectangular. Voy a colocar sección no rectangular, pero verificar para momento positivo y rectangular
para momento negativo obligatoriamente. Sin embargo, se debe verificar. Se debe verificar porque si la compresión queda en el patín, pues se comporta como una sección rectangular. Solo que la forma se vería como no rectangular. Y como sección rectangular para momento negativo. Esto sí es siempre. No hay que verificar nada. Siempre. Esa sería una primera forma de analizarla de esa manera. O sea, colocando a trabajar la loseta compresión en el cálculo de la resistencia. Otra forma es analizarla como no rectangular siempre y se desprecia el aporte de la loseta compresión, sobre todo porque en el momento negativo pues no va a estar esa loseta. Entonces la analizaría como una sección rectangular de 30 centímetros. Hay 10 centímetros de ancho. Y altura 30. Y esta sería la opción B. ¿Cuál es la más usada en la práctica? La opción B. Precisamente porque hay momentos negativos y positivos. Si solamente la losa estuviera sometida a momentos positivos, pues podría ser una opción mirarla de arriba. Si es que ese momento positivo es muy grande y se requiere resistencia del patín. Como el modelo de la vigueta tiene un apoyo intermedio, pues vamos a tener que verificar acero inferior y superior, o sea, acero para momento negativo, acero para momento positivo, en ambos casos. Va a ser como sección rectangular. Listo, entonces ya sabemos cuál es el modelo para analizar la sección. Miremos ahora cuál es el modelo de análisis para calcular la solicitación. Recuerden que los nervios coinciden con el sentido de trabajo de la losa. Aquí tengo 4 metros, 3 metros. La otra distancia no me interesa. Así que es evidente que tengo dos tipos de nervios. Este es un nervio. Y si yo quisiera ser mucho más estricta, este de acá sería otro porque tiene menos carga.
¿Listo? Este le llega doble carga de un lado hacia el otro, en cambio el de arriba, que es extremo, le llega solo la mitad. Pero pues no vamos a llegar a ese nivel de detalle, que igual en la práctica no se hace de esa manera. Y otro modelo sería el de acá abajo, donde está el voladizo. Entonces tendría el modelo 1 y el modelo 2. Asimismo se hizo la losa maciza. Salían dos modelos de análisis, acá es exactamente igual. Entonces el modelo 1 es un modelo con 3 apoyos. Los apoyos están representados por las vigas. Tengo 3 metros por aquí y 4 metros por aquí. A ese modelo tengo que determinarle cuál es la carga que le llega a la vigueta o nervio. Y el modelo 2, que es un modelo simplemente apoyado, de longitud 4 metros. ¿Cuál modelo es más crítico? El modelo 2, ¿listo? Es más crítico. Va a tener el máximo momento positivo. Él no genera momento negativo, pero este momento positivo, comparado contra el momento negativo que aparece en el apoyo intermedio del modelo 1, es mayor a este momento negativo. ¿Listo? Entonces, si yo diseño mi nervio para que resista el momento que ocurre en la mitad del tramo simplemente apoyado, pues estaría seguro para colocar el mismo acero en este nervio que es continuo. Si de pronto aquí me da mucho acero, que puede pasar, vale la pena hacer el análisis de acá para colocar menos acero. ¿Listo? La optimización de la losa aligerada se hace con base en los modelos de viguetas, o sea, este modelo es mucho más liviano que el modelo 2. Más liviano no de carga, sino en términos de efectos. O sea que se puede optimizar. El modelo 2 es el modelo más crítico. El mismo análisis que se hizo para la losa maciza. Yo aquí calculo un momento último que es W sub U, L al cuadrado, entre 8 y un cortante que es igual a W sub U, L medios. ¿Listo? Estos son los máximos efectos. Entre ambos modelos. Así que ya tengo el modelo de análisis, voy a verificar el segundo que es el más crítico, a ver cómo da en términos de acero y me falta la carga uniformemente distribuida. Entonces, miremos qué se hace con las cargas. Es costumbre, y de esa manera se realiza, que las cargas en las losas se calculan por metro cuadrado. De área horizontal.
¿Listo? Así que de esa manera vamos a determinar cuánto pesa un metro cuadrado de esa losa. Las cargas adicionales, el peso del tanque, todo está dado en metros cuadrados, la carga viva. Entonces, para que haya compatibilidad de unidades, pues voy a determinar el peso propio de la losa en un metro cuadrado. ¿Qué elementos tiene la losa aligerada? Entonces tiene una loseta de 10 centímetros de espesor, tiene un nervio de 10 centímetros, la loseta es de 5 centímetros, el nervio es de 10, de 5 centímetros, un nervio de 10 y separación máxima de 0.70. Entonces, las cargas que voy a determinar, al final las voy a resumir aquí, son el peso de la loseta, el peso del nervio, el peso de la riostra. ¿Por qué? Porque ya definimos que sí necesita riostra y ella va a ir por aquí y por aquí. Listo, riostra. Aquí tendría el nervio. Y la loseta. Loseta, nervio, riostra, casetón, que se está dando como especificación de una vez, coloquemos ese peso, se dio como especificación que era un aligerante de madera más icopor con un peso de 0.20 kilonewton metro cuadrado. Y no es más, eso sería lo que define el peso propio de la losa. Entonces vamos a determinar el peso de la loseta, del nervio, de la riostra. Comencemos con la loseta. Es la más fácil, es un metro cuadrado, así que es como lo hicimos para el diseño de ella misma. 24 kilonewton metro cúbico es el peso del concreto por 0.05 metros de espesor. Y ya me da el peso en kilonewton metro cuadrado de 1.2 kilonewton por metro cuadrado. Listo, solamente esta área estoy determinando cuánto pesa esa losa si su espesor es de 5 centímetros. Pasemos a el nervio. En un metro cuadrado vamos a ver cuánto pesa un nervio. Pero recordemos que él tiene
así. Ya un ancho aferente definido de 70 centímetros. Entonces por aquí tengo punto 10 metros, una altura, ya la loseta ya está, o sea que me queda solo el nervio que tiene una altura de 25 centímetros, porque la altura total de la loseta, de la losa aligerada era 30 centímetros. Entonces me quedan 25 centímetros del nervio. Muy bien. Y ahora el área en la que tengo ese nervio, el área equivalente, va a ser entonces, aquí la voy a exagerar, para 70 centímetros de ancho y 1 metro de profundidad. Este sería el ancho de la losa, 70, que es el área aferente, y hacia allá analizo 1 metro. Entonces tengo un área de 0.7 por 1 metro, de 0.7 metros cuadrados. Y el peso propio del nervio sería 24 kilonewton metro cúbico por peso total, o sea el volumen total en ese metro o en esa área, equivalente sería de 0.10 por 0.25 por 1 metro cúbico, y me daría un peso de 0,6 kilonewton. Con esos dos datos, el peso del nervio sería 0,6 kilonewton en 0,70 metros cuadrados de área equivalente para un peso de 0,86 kilonewton metro cuadrado. 0,86 kilonewton metro cuadrado. Ok, y falta el peso de la riostra. Muy bien. Para la riostra es un mismo esquema como el que está acá, pero tengo más área. Aferente para distribuir esa riostra.
Listo. La dimensión de la riostra es igual, altura de punto 25, ancho de 10 centímetros. Miremos cómo determino el área de esa riostra. Digamos que aquí tengo los nervios y la riostra está solamente en el primer tramo, que es de 4 metros. No va a estar a escala, pero digamos que sea a escala. Tengo 4 metros y la riostra está justo en la mitad. Riostra. Entonces, aquí el peso que voy a calcular de esa riostra es el que estoy viendo acá en este volumen. O sea que sería igual a peso propio 24 kilonewton metro cúbico por punto 10 y por cuál sería la altura punto 25 y miremos cuál sería el ancho. Los nervios están separados cada 70 centímetros. Y habíamos dicho que la luz libre era de 60. Entonces, la longitud de esa riostra sería de punto 60. Por punto 60. ¿Uno qué? 1,44 kilonewton. 0,36, ¿cierto? 0,36 kilonewton. Y ahora miremos en qué área aferente puedo distribuir ese peso de esa riostra. Recordemos que estamos analizando el peso para una vigueta. El peso para esta vigueta. Y el ancho aferente de esa vigueta dijimos era .70 hacia .70 medios y .70 medios, o sea .70 de ancho. Esta sería mi área aferente, que tendría .70 de ancho por 4 metros de longitud. De .70 por 4 metros. .8 metros cuadrados. Entonces de este esquema me queda pues una mayor longitud para distribuir ese peso del nervio
sería área igual a 2.8 metros cuadrados, y de ahí que el peso de la riostra sería de 0.36 entre 2.8. ¿2 qué? 2,13 a 0,13 kilonewton metro cuadrado. Así que aquí tengo 0,13 kilonewton metro cuadrado. Estos son los elementos para determinar el peso propio de la losa. Los sumamos y nos da ese peso propio de ¿cuánto? 2,39 kilonewton metro cuadrado. Recordemos el peso que nos dio para la losa maciza. Peso de la losa maciza. La losa quedó de 20 centímetros de espesor, ¿no? Entonces 4.8, perdón, daba 4.8, 24 por 0.2. ¿Listo? Entonces miren que estamos diseñando la misma estructura y la aligerada pues es más liviana que la maciza. ¿Listo? Y la maciza quedó con ese espesor grande pues para las deflexiones y también por resistencia porque quedó con un acero grande. Este es un paréntesis como para comparar ambos sistemas. Ya tengo el peso propio de la losa, entonces miremos las cargas. Resumen de cargas. Tendría peso propio, que es 2.39 kilonewton metro cuadrado, carga muerta adicional de 0.70 kilonewton metro cuadrado, carga viva de 1.8 kilonewton metro cuadrado y el tanque como fluido de 24 kilonewton metro cuadrado. ¿Listo? Están las cargas por metro cuadrado, que era el objetivo, y ya con eso podemos pasar las cargas al modelo del nervio. Aquí lo voy a dibujar nada más. Voy a analizar el primer tramo, donde solo hay un nervio, que tiene 4 metros de longitud. Voy a colocar solo un nervio. Igual solamente cabe un nervio. ¿Listo? Entonces, si este es el nervio, recordemos que estaba separado cada 70 centímetros. Por lo tanto, de nuevo, el área aferente sería, o el ancho aferente en este caso, es de 70 centímetros. Así que todas estas cargas se deben multiplicar por un ancho aferente de 0.70. Determinemos la carga última en unidades de kilonewton metro cuadrado. Es la misma combinación que dominó para la loseta, va a dominar para el nervio. Entonces es 1.4 D más
F. 239 más, 20, más 0.7, esto es carga muerta total, más 24 y eso por 1,4. 3793. 3793 kilonewton metro cuadrado, pero tengo un ancho aferente de 0.7 metros, así que multiplico eso por 0.7, ya me quedan unidades de kilonewton metro cuadrado. 26,55 kilonewton por metro. Con esta carga analizo el nervio. ¿Qué nervio? Los dos modelos que tengo acá arriba, sobre todo para optimizar el acero en el nervio que tiene el apoyo intermedio. Entonces aquí tendría 26,55 kilonewton por metro y 26,55 kilonewton por metro. De ambos modelos saco MU, B sub U y los comparo contra la capacidad. Tienen que ser menor o igual a la capacidad a momento, menor o igual a la capacidad nominal. En 10 centímetros va a ser difícil colocar un estribo. Recuerden que vamos a analizar la sección como rectangular. Entonces digamos que coloco estribo o coloco recubrimiento de 2 centímetros. No se puede 2 centímetros, ¿verdad que está expuesta a la intemperie? Está soportando, está expuesta a la intemperie y va a soportar un tanque. Entonces en realidad no recomendaría dejarla a 2 centímetros, o sea que un estribo no cabe. Entonces nos toca gancho. Colocar ganchos. Y el gancho lo veríamos con esta disposición en S, ¿listo? Y lo que me cambia respecto a lo que ustedes determinaron en el diseño acortante es que el área transversal va a ser para un estribo o un gancho. Pueden hacer el cálculo con número 2. Gancho número 2. Si dan muy juntos, pues se sube a gancho número 3.